Amigas y amigos de la televisión universitaria, qué bueno que nos vemos otra vez en Diametral Periodismo de Coyuntura. Soy Temoris Greco y estamos en la segunda parte de esta interesantísima entrevista con Osvaldo Zavala, quien empezó como periodista en Ciudad Juárez y se desarrolló como académico. Ahora enseña literatura en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Su libro se llama Los cárteles no existen, fue publicado por Editorial Malpaso. Por cierto, es una edición bellísima, me dio muchísima envidia cuando tuve el libro en las manos, porque realmente ya nadie hace esas ediciones tan lindas. Entonces es un placer. Pero lo que nos importa es el contenido y la propuesta tan sorprendente que hace Los cárteles no existen, que estamos también enlazando en esta ocasión con lo que dijo López Obrador de que ya no hay guerra contra el narco. Hicimos una revisión en el capítulo pasado, en la otra mitad, de cómo se fue construyendo este discurso que trajo Calderón y que siguió Peña Nieto, de que estábamos en una guerra contra los cárteles, y cómo a partir de ese discurso se han justificado un montón de otro tipo de acciones del Estado para el saqueo de recursos, para despoblar territorios, para justificar el gasto en seguridad. Todo eso lo pueden ustedes ver si van a YouTube y al canal de TV UNAM en YouTube y buscan la primera parte de esta entrevista. Pero ahora vamos a la segunda parte. También hicimos una crítica de las narrativas del narco, de los narcocorridos, de las miniseries o de las series de televisión, de esas novelas que mitifican al narco no solamente como algo romántico, sino también justificando la idea de que el narco es algo separado del Estado, es algo todopoderoso, es algo que es muy difícil de combatir o imposible, que por lo tanto nosotros para protegernos tenemos que acogernos al ala del Estado, con la realidad del Estado y el narco están metidos, están involucrados. O sea, es parte. Hicimos la crítica de las narcoseries y de los corridos, pero tú también haces en tu libro una crítica bastante dura sobre el periodismo. Y a mí, o sea, tú como periodista y yo también como periodista, me parece muy importante hacer esta autocrítica. Sí, mira, creo que el pensar críticamente el trabajo del periodismo es crucial, porque yo creo que es ahí donde empieza el problema del discurso oficial legitimado. Es decir, hablábamos, como bien recordaste, de los productos culturales, ¿no? De las series de televisión y todo esto, pero en realidad los productos culturales son el efecto, ¿no?, ulterior, el efecto posterior de una primera legitimación del discurso oficial que en mi opinión ocurre justo en el momento en el que el periodista da por sentado, da por buena, ¿no?, la explicación oficial, ¿no? Y yo creo que eso pasó de una manera muy recurrente entre los periodistas que mayor visibilidad tenían y que pues nos daban la idea de que lo que estaba ocurriendo, ¿no?, en las calles era justamente lo que decía el gobierno federal. Me refería, por ejemplo, el trabajo de periodistas como Diego Osorno, ¿no?, como Anabel Hernández, Alejandro Almazán, ¿no?, que escribieron libros importantes, libros muy visibles y que sin duda no descreo de su voluntad crítica y de su independencia, pero que terminaban por reproducir, ¿no?, la justificación oficial de la llamada guerra contra el narco. O sea, hacían una denuncia, pero en su denuncia acababan fortaleciendo la narrativa principal, claro, ¿no? Y la narrativa, pues como ya lo hemos dicho, era que los cárteles en verdad eran la causa original de la violencia, ¿no?, que había una guerra entre diferentes grupos, ¿no?, y que esa guerra además se propagaba como fuego, ¿no?, en diferentes partes del país, y que eso movilizaba, ¿no?, los intereses del ejército para atacarlo, ¿no? Es decir, eso es lo que justificaba, ¿no?, la racionalidad de guerra que el presidente Calderón emprendió después de su declaración, ¿no?, de 2006. Entonces, cuando tú lees esos libros, además el problema esencial también radica en que mucho de su trabajo depende literalmente de la fuente oficial. Es decir, el punto ciego de ese periodismo es que no solamente reproducía el discurso, sino que lo reproducía directamente de la fuente, porque casi toda su información estaba basada en fuentes oficiales, ¿no? Y es donde me doy cuenta que todo esto que decimos sobre el narcotráfico, ¿no?, todo esto que creemos que está ahí afuera, ¿no?, como estos cárteles que están en guerra, ¿no?, que si el Chapo en realidad controla o no controla, ¿no?, la mitad del país, que si tenía tanto dinero como por ejemplo decía Anabel Hernández para controlar a la AFI entera, ¿no?, la ya extinta AFI, ¿no?, o por ejemplo
con tal capacidad de dinero, ¿no?, para sobornar con miles de millones de dólares, ¿no?, a la clase política mexicana, ¿no? Y esto ocurría en buena medida porque eso es lo que decía la fuente oficial a periodistas como Diego Osorno, como Almazán, como Anabel Hernández, y ellos lo daban por sentado acríticamente, ¿no? Es decir, lo transcribían tal cual, ¿no? Y eso permitía pues que nosotros como lectores, ¿no?, termináramos creyendo que hablábamos de cosas reales cuando hablábamos de cárteles. Ya a eso me refiero. Los cárteles no existen tal cual se nos ha dicho, ¿no?, desde el discurso oficial. Desde luego que existen los traficantes, pero no existe el cártel, ¿no?, esta organización todopoderosa con una capacidad de fuego sorprendente, ¿no?, y con una ubicuidad, una presencia tan expansiva, ¿no?, en el territorio nacional que amerita, ¿no?, el envío de las Fuerzas Armadas para combatirlo. Entonces, o sea, lo que tenemos es una organización que no es tan poderosa, pero que sí entra, bueno, está en competencia y a veces en alianza, y hay traiciones, pero sobre todo con relación con sectores del Estado. Sí. Pero tampoco podemos pensar en un Estado monolítico, ¿no? También adentro del Estado hay grupos en competencia, ¿no? Claro, tal vez ahí la pregunta importante es cómo pensar con mayor precisión qué relación de cooperación o de contubernio existe entre delincuentes y Estado, ¿no? Y para eso yo creo que tenemos que pensar de nuevo históricamente, ¿no? Si uno repasa, ¿no?, la historia del llamado crimen organizado en México de los años 70 en adelante, es decir, de los años 70 porque fue cuando empezó a surgir, ¿no?, esta mejor organización de traficantes liderados en aquel entonces por Miguel Ángel Félix Gallardo, ¿no?, que por cierto era un ex policía sinaloense, ¿no?, y que protegidos siempre por la Dirección Federal de Seguridad, pues lograron establecer como un mapa más o menos funcional del trasiego de droga, ¿no? Marihuana principalmente y posteriormente cocaína. Y entonces lo que uno recuerda de esos años y que nos debería de servir como precedente inmediato es que el Estado no estaba siendo corrompido por los traficantes, tampoco es que llegaban a un acuerdo funcional, sino que los traficantes están siempre subalterizados por el Estado, es decir, trabajaban para el Estado, no se permitían levantarle la mano a papá Estado porque los podían aplastar como si fuesen insectos, ¿no? Es decir, no tenían ninguna capacidad de agencia y más bien dependían radicalmente de la protección y de la aquiescencia de las propias fuerzas federales y después en las historias de cada uno de los estados, ¿no? Y eso lo vimos repetidamente en muchos de los traficantes de esa época, ¿no?, incluyendo el propio Félix Gallardo, a Caro Quintero y a Fonseca, que todos terminaron en prisión, ¿no? Entonces, y en otros casos asesinados, ¿no?, como por ejemplo el célebre caso del traficante de Ojinaga, Pablo Acosta, ¿no? Entonces lo que tenemos que recordar de esa historia es que nuestro Estado siempre ha sido un Estado potente, un Estado de excepción con un amplio rango de impunidad, ¿no?, donde los derechos humanos nunca han sido una preocupación y donde siempre se ha instrumentalizado el tráfico de drogas con fines políticos, ¿no? Entonces, si recordamos eso y lo mantenemos cerca de nosotros, cuando llegamos a los años 90 y después sobre todo en la década del 2000, nos resulta muy difícil aceptar, ¿no?, que de pronto ese Estado, que además ha crecido en poder bélico, ¿no?, es decir, que todavía más que nunca tiene un aparato de seguridad tremendo, ¿no?, que se ha invertido mucho más de lo que había, ¿no?, en los años aquellos de los 70s y 80s, ¿no?, de pronto pueda ser rebasado por traficantes, ¿no? Y solamente llegamos a esa conclusión porque es el discurso oficial el que lo dice, ¿no? No porque realmente los traficantes estuvieran haciendo nada. Y una de las pruebas de ello, por ejemplo, es algo que tú mencionaste la vez anterior, con los índices de homicidio, ¿no? Es decir, antes de la mal llamada guerra contra las drogas, ¿no?, los índices nacionales de homicidios estaban descendiendo, ¿no? De hecho, toda la década anterior a la guerra, de 1997 a 2007, como demostró, por ejemplo, el trabajo estupendo del sociólogo Fernando Escalante Gonzalvo, ¿no?, teníamos más bien un descenso sostenido, ¿no?, de las cifras de asesinatos en todo el país, incluyendo ciudades como Juárez, ¿no?, donde pues, se nos dice que es el grado cero del narcotráfico, ¿no? Entonces, si no hay una amenaza, si los traficantes no se han enloquecido y no están incendiando el país, no se están matando, no se están disputando la plaza, ¿no?, entonces, ¿qué diablos ocurrió? Y ahí es donde empieza nuestra discusión sobre el lenguaje y sobre cómo tenemos que dejar de hablar de eso y poner mayor atención a la estrategia de militarización. Entonces, cuando López Obrador, ¿no?, yo creo acertadamente, declara el fin de la guerra, por supuesto que lo puede declarar porque la guerra no depende de los traficantes, sino de la acción decidida de nuestras Fuerzas Armadas.
Entonces, él como presidente de luego puede decir, no, mis Fuerzas Armadas no van a perseguir traficantes, porque eso es lo que produce la violencia, ¿no? Porque en realidad ni siquiera están persiguiendo traficantes, estaban siendo utilizados para otros fines, como los que mencionamos anteriormente, el extractivismo, ¿no? Es decir, en el nombre de una guerra contra las drogas. El extractivismo nos referimos a la minoría, a la explotación de la minería, de los recursos, claro, de los hidrocarburos. Sí, a la apertura, ¿no?, de yacimientos ricos en recursos naturales para la explotación sobre todo de conglomerados transnacionales, porque ni siquiera es para crear nuestra propia industria, ¿no? Por ejemplo, de hidrocarburos, como hemos visto y ahí hemos entendido trágicamente, pues con todo el saqueo, ¿no?, de hidrocarburos que ha pasado con Pemex, ¿no? Y que por supuesto acompaña esta discusión, ¿no? Es decir, entonces cuando López Obrador de pronto nos dice, no tenemos por qué tener esta guerra, ¿no?, porque no tiene ningún sentido esta guerra, porque los traficantes no son una amenaza de seguridad nacional. Lo que él está haciendo ahí es destruir el discurso de seguridad nacional, por lo menos en ese punto, ¿no? Es decir, nosotros no vamos a aceptar, ¿no?, esta idea de que los narcos en realidad andan allá afuera matándose y matándonos, porque primero no es cierto, y dos, porque es esa la narrativa tramposa que justificó la militarización en el país y la rapiña que vino después con la mal llamada reforma energética. Entonces él dice, no va a haber más guerra, vamos a pensar de otro modo. ¿Y cuál es su preocupación inicial? Pues cuidar los hidrocarburos, ¿no?, detener el robo, ¿no?, de hidrocarburos en las refinerías, en las bases navales, ¿no?, y emprender pues una recuperación de la soberanía de los recursos naturales, que me parece que es crucial para contrarrestar completamente pues estos temas de seguridad, ¿no? Estamos de nuevo llegando al final del tercer bloque, se va como agua, se va como hidrocarburos. Yo creo que ese es muy buen ejemplo, ¿no?, porque nos trajeron al final del sexenio anterior con el tema del huachicoleo y que en unas pequeñas comunidades de Puebla se estaban robando unas pipas y estaban ordeñando, cuando ya Ana Lilia Pérez, una gran periodista, había dicho el verdadero saqueo de los hidrocarburos del país se está produciendo en los puertos, en las refinerías, en alta mar. 80%. O sea, 80% según López Obrador, ¿no? O sea, y Ana Lilia Pérez. O sea, nos estaban distrayendo con un fenómeno menor, dañino, pero menor, y además en donde los culpables era la gente más pobre, claro, cuando en realidad son los grandes funcionarios de Pemex. López Obrador ya dijo que no podría haber sido sin el conocimiento de los presidentes, claro, que se produjera ese saqueo, y pues grandes empresas, grandes fortunas que podían movilizar masivamente desde pipas hasta barcos para poder extraer estos recursos, ¿no? Entonces ese es un ejemplo, ¿no?, de cómo también la guerra contra el narco nos distrae de otras cosas que estaban causándole más daño al país, ¿no? O sea, de emergencias mayores. Claro. Como es el caso, por ejemplo, de la entrega de los recursos naturales de la nación a cambio de migajas y además a pesar de la destrucción del medio ambiente y de los derechos de las comunidades que son los dueños. Pero esto vamos a seguir hablando de ello en el siguiente bloque, que será el cuarto y último de esta entrevista con Osvaldo Zavala. Continuamos en Diametral en este cuarto y último bloque de esta entrevista con Osvaldo Zavala, autor de Los cárteles no existen. Ya habíamos pues entrado en el tema López Obrador y lo que se está dibujando como la estrategia con la que tratará de enfrentar lo que no es una guerra contra el narco, pero sí son graves problemas de seguridad en el país. Si no tenemos entonces que estarnos peleando en las calles o tener al ejército peleando en las calles, ¿cómo podemos, pues para empezar, lo que nos angustia a todos los mexicanos, impedir que se siga expandiendo? Hasta ahora, por ejemplo, hasta hace unos cuantos meses todavía, parecía que la Ciudad de México seguía siendo una isla en medio de la violencia del país, pero ya vimos que ya están las matanzas y los ajustes de cuentas y todo eso. ¿Cómo es que parece imparable la violencia y cómo es que podemos pararla? Pues mira, es un tema desde luego complejo, ¿no? Y no presumo de tener una respuesta muy certera. En todo caso, y pensando en la discusión que hemos tenido, me parece importante entender que pues, el Estado mexicano es sobre todo un estado de excepción. Es decir, hemos vivido, ¿no?, en una forma de gobierno que ha garantizado pues, la impunidad, que ha también producido pues, una enorme precarización de la vida, ¿no?, y una caída institucional en muchos sectores de gobierno, ¿no? Por ejemplo, asistenciales, educativos, ¿no? Tenemos un Estado
sobre todo después del proceso de neoliberalización que empezó en los años 80, que cada vez más devalúa, ¿no?, su función, ¿no? No solo para garantizar la seguridad, sino para garantizar el bienestar, ¿no?, de la ciudadanía. Entonces creo que esa larga historia, ¿no?, del neoliberalismo en México, ¿no?, que empezó a achicar nuestro gobierno, ¿no?, es decir, a abaratar, ¿no?, las funciones del gobierno y a encarecer otras, como por ejemplo el tema de seguridad, ¿no?, ha en buena medida producido pues no solo la pobreza rampante que vive el país, sino que se dispare también, ¿no?, pues los índices de criminalidad común, ¿no?, es decir, el robo, la extorsión, el secuestro, ¿no?, que no obedecen, ¿no?, a una lógica de seguridad nacional otra vez, sino más bien a un problema generalizado pues de pobreza y de precarización. Entonces, creo que en ese sentido, ¿no?, López Obrador ha pensado, me parece que en la medida general de lo que hemos visto hasta ahora, correctamente los problemas. Es decir, en vez de pensar inmediatamente, como lo hicieron los presidentes anteriores, Peña Nieto y Calderón sobre todo, ¿no?, que el mayor problema de la nación es un problema de seguridad nacional, pues él ha pensado, por ejemplo, en el caso de la violencia, en términos de seguridad pública, ¿no?, que es algo muy distinto, ¿no?, porque no incluiría, de nuevo, pues esta estrategia enorme de total militarización del país, donde la principal función del ejército pues es asesinar, ¿no? Ahora, desde luego hay una discusión y hemos tenido un debate muy fuerte y muy robusto, y creo que necesariamente robusto en torno a la propuesta de la Guardia Nacional, ¿no? Y yo creo que en ese punto pues tenemos que considerar dos cosas que a mí me parece que son cruciales. Pues primero, que el hecho de que haya o no militares en la calle, ¿no?, que ha sido la mayor preocupación pues de analistas serios, ¿no?, como por ejemplo Catalina Pérez Correa o Ricardo Rafael, ¿no?, pues, entre muchos otros, sin duda pues no deja de inquietarnos como sociedad después de que hemos visto este saldo, ¿no?, de atrocidades y de crímenes de lesa humanidad por parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero lo que yo creo que debería acompañar esa discusión es que la caída institucional y la enorme impunidad en la que se maneja el país, no solo en materia policial o militar, sino total, ¿no?, de cualquier delito, pues garantiza que se cometan, ¿no?, crímenes en todos los sectores de lo social. Ahora, entonces la pregunta original, me parece, no debería ser si debemos aceptar o no que un mando civil o militar patrulle las calles, sino qué hay detrás de ese patrullaje, es decir, qué se le dice al militar o al policía, ¿no?, sobre su trabajo en la sociedad. Es decir, en los años de Calderón se les dijo a los militares que había un enemigo inmediato, doméstico, hostil, ¿no?, al que no podías tener, con el que no te podías poner ningún tipo de concesión, y al que había que erradicar, al que había que asesinar. Había que llegar con la mano dura, claro. Y disparar antes de averiguar, ¿no? Sí, por ejemplo, el trabajo ahí que me pareció estupendo de los periodistas Pablo Ferri y Daniela Arrea, por ejemplo, ellos hicieron un libro importante que se llama Cadena La Tropa, y bueno, un sitio web primero que se llama Cadena de Mando, y ahora próximamente un libro que se llama La Tropa, ¿no?, donde ellos entrevistan a soldados que asesinaron, ¿no?, a ciudadanos inocentes, y lo que ellos dicen en parte es que el entrenamiento al que fueron sometidos insistía claramente pues en los riesgos de confrontarte a un traficante que te va a asesinar de buenas a primeras, y por eso tenían ellos que accionar, ¿no?, rápidamente disparando, ¿no? Desde luego eso no justifica el crimen, pero explica, ¿no?, esta racionalidad de guerra, ¿no?, en la que se bregó, ¿no?, esta historia de militarización. Entonces yo creo que es importante pensar que el gobierno de López Obrador, creo que ha pensado correctamente, ¿no?, que tenemos que tener un cambio de mentalidad en torno a las funciones de seguridad, no solo de policías o militares, sino en general de la población en sus espacios de criminalidad. En vez de pensar, ¿no?, que al criminal hay que combatirlo, ¿no?, lo que él está pensando, me parece que correctamente, pues es una reconstitución del estado de bienestar. Es decir, pensar, por ejemplo, el tema de la amnistía, que me parece crucial como propuesta y como posibilidad de pacificación, para entender que pues mucho de lo de la delincuencia común ocurre porque no tiene otras opciones de verdad en un país donde no hay horizontes de posibilidades para la juventud, ¿no? Entonces, si tú ofreces, ¿no?, un proceso de amnistía, de reintegración al tejido social, desde luego que estás accionando una posibilidad de paz, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, y en el caso de la Guardia Nacional, pues si es militar o no, si hay un mando militar o no, o si es civil, me parece que entra en un segundo plano, y el primer plano, el más urgente para mí, es que no el presidente, ni la Sedena, ni quien sea que esté a cargo de ese cuerpo,
no los instrumentalice como un grupo de guerra, es decir, que no los obligue a movilizarse en una razón de guerra, como si de verdad estuviéramos en un estado de sitio al que hay que combatir, ¿no?, un enemigo doméstico. Bueno, lo que dicen es que les van a dar una gran formación en derechos humanos, ¿no? Pero no es la primera vez que se dice esto, no, o sea, ya lo hemos visto. Y el tema también es una cuestión de entrenamiento. Son capaces de llevar a cabo tareas policiales cuando toda su vida han sido entrenados como soldados. Claro. Pero también el problema ahí es que me parece que en la misma discusión sobre la guardia, pues tenemos que recordar que tampoco las policías garantizan ningún tipo de benevolencia, ¿no?, con la ciudadanía, ¿no? Si vemos pues la historia de las policías en México o en otros países, ¿no? Yo, por ejemplo, que vivo en Estados Unidos, pues mi mayor temor siempre que salgo a la calle es la policía, ¿no? Porque pues no solo tienen un alto grado de impunidad, sino que además están prácticamente programados para sospechar de las minorías, como yo, ¿no? Además yo que parezco mexicano y también árabe, ¿no? Sí, te ponemos claro, un turbante y un cinturón. Claro, yo soy objeto yo por partida doble, claro, somos objeto por partida doble de una imaginación securitaria estadounidense, donde el otro, ¿no?, el enemigo doméstico, pues es el que no es un hombre blanco, ¿no? Entonces, si tú eres perteneces a un sector minoritario, pues la policía te va a antagonizar de entrada, porque esa es la razón de guerra en la que viven, y es por eso pues que tenemos las enormes atrocidades, los crímenes, los asesinatos que se cometen casi a diario, ¿no?, en contra de la ciudadanía. Entonces, ahí me interesa que recordemos eso, ¿no?, que tener una acción policial o una corporación policíaca, ¿no?, ocupándose de la seguridad pública, pues no es garantía de nada, ¿no? Yo creo que antes que eso, lo que tenemos que tener es un cambio de paradigma, ¿no? Es un cambio de percepción del espacio social, donde no podamos criminalizarnos, ¿no?, donde no podamos permitir que un gobierno criminalice a un sector entero de la población, ¿no? Ahora que hablamos del huachicoleo, pues creo que ese es el enorme riesgo que se está jugando, ¿no? Es decir, si empezamos a hablar de una guerra contra el huachicoleo, y tú lo mencionaste hace un momento, en realidad lo que estamos hablando es de la criminalización de la pobreza. Es decir, la estigmatización, ¿no? Sí. No, bueno, y la criminalización porque se nos dice que ellos son, ¿no?, la gente que no tiene otras opciones, los causantes del robo de hidrocarburos, cuando sabemos primero que nada que no es cierto, que la mayor parte de ese robo está ocurriendo en refinerías, y es de cuello blanco, ¿no? Es de altos ejecutivos, claro, que deciden. Y que en cambio pues esta gente que ordeña un ducto, pues en realidad pues está llevando las migajas de ese saqueo, ¿no? A mí me parece que fue bastante indicativo la reacción que hubo ante la tragedia de la explosión de Tlahuelipan, ¿no? Tanta gente que fue afectada y hubo un castigo social, ¿no? O sea, se lo merecían, claro, como, o sea, a ver, cuáles eran las condiciones en las que esto ocurrió. O sea, me parece un divorcio de sentimientos de una parte de la sociedad hacia otra parte, ¿no? Y eso se explica otra vez porque estamos acostumbrados a esta lógica de guerra, estamos acostumbrados a pensar, ¿no?, que un delincuente merece morir, ¿no?, como se nos hizo creer durante la guerra contra el narco. A mí me pareció notable que el reclamo que se le hizo a las tropas, ¿no?, que estuvieron cerca de Tlahuelilpan, es precisamente su omisión, es decir, que no atacaran a nadie, que no tiraran un solo balazo, ¿no?, y que más bien se les pensara como fuerzas pasivas, ¿no?, en medio de esto, que por supuesto también puede ser problemático, pero que por lo menos nos habla, ¿no?, de un cambio de paradigma, de pensamiento, de percepción de qué se les está diciendo a las Fuerzas Armadas. A ver, tú no vas a un lugar donde están ordeñando un ducto a matar gente, ¿no? Vas a proteger a la sociedad civil. Entonces, a mí me pareció notable que eso por lo menos pareciera un buen síntoma, ¿no? Después el propio Durazo, ¿no?, Alfonso Durazo, dijo en las primeras ruedas de prensa, si tú lo recordarás también, pues que la posición de gobierno federal no era criminalizar a nadie, más bien comprender esto pues como una tragedia, ¿no?, y tratar de sanar, ¿no?, el tejido social, y desde luego pues buscar la manera de detener la ordeña del ducto, pues sí, claro, ¿no? Pero la tragedia humana es eso, es una tragedia, ¿no? Es decir, no es el resultado, ¿no?, de un criminal, un delincuente que merece la muerte por el simple hecho de robar combustible, ¿no? Entonces tal vez podríamos empezar, yo creo que como periodistas y también como ciudadanos, como la gente en general, los narradores, los cantantes, por limpiar nuestro lenguaje, ¿no? O sea, estamos viendo huachicoleo, nos engaña, nos genera la idea de que esa es una cosa de personas de Puebla que merecen morir, claro, porque se metieron a hacer una cosa indebida. Y nos distrae de los grandes
autores del robo de hidrocarburos. La palabra cárteles nos engaña porque no, son organizaciones que existen de tráfico de drogas que también se dedican a extorsión, se dedican a tráfico de otras cosas, a otro tipo de contrabandos, tienen muchísimas más actividades. Quítales el narcotráfico y de todos modos tendrán otras actividades y que tienen una relación directa con el Estado o con gente que está, una de las grandes tareas, de las más difíciles del López Obrador, será limpiar al Estado de estos nexos que hay. Y también quitarnos la palabra narco. A todo le ponemos narco. Queremos vender algo, le ponemos narcocorridos, o la balada del narco, o los señores del narco. Los narco-juniors. O los narco-juniors. Narco es una palabra que vende, pero que también ayuda a confundirnos, porque ni se trata del narco lo principal, y también tiene una carga de estigmatización, ¿no? Tú llamas a alguien a narco, entonces ya, perdón, narco, no a narco. Lo llamas narco y ya merece ser castigado. ¿Cómo podemos emprender esta limpieza? Pues yo creo que... Del lenguaje, me refiero. Claro, yo creo que un primer paso, como bien señalas, pues es abandonar ese discurso de entrada, sobre todo en la clase periodística, ¿no? Porque yo creo que de ahí depende mucho nuestra percepción como sociedad, ¿no? Es decir, se lo podemos pedir desde luego a los narradores, ¿no? A los cineastas, pero ellos finalmente pues están trabajando en ideas recibidas, ¿no? Y las ideas son recibidas del discurso periodístico. El discurso periodístico yo creo que es el mayor responsable, ¿no? En buena medida del éxito, ¿no? Del discurso oficial, ¿no? Y yo creo que el periodismo... O sea, el periodismo valida. Claro, legitima, valida. Yo lo pensaría incluso como un blanqueamiento de información, ¿no? Parecía que lo que viene de una estrategia política, en el momento en que atraviesa el filtro del periodismo, se convierte en realidad, ¿no? Y yo creo que necesitamos un ejercicio autocrítico del periodismo nacional, ¿no? Pero para llegar a ese examen de crítica, necesitamos inteligentemente hacer una pausa, ¿no? Necesitamos distanciarnos sobre todo del momento en el que el gobierno, los voceros de gobierno, las instituciones que se encargan de explicarnos, ¿no? La violencia, nos tratan de vender una idea u otra, ¿no? Y tenemos que, desde luego, pues volver a reportear, ¿no? Es decir, volver a preguntarnos con mucha claridad, ¿qué me estás diciendo cuando me dices, por ejemplo, que hay un operador financiero, ¿no? A mí me sorprende mucho esos momentos, por ejemplo, en una rueda de prensa donde te muestran a un muchacho de 20 años y te dicen, este es el operador financiero del cártel Jalisco Nueva Generación. Todo el mundo muy aplicadamente lo anota, ¿no? Y lo publica como si fuese algo real. O sea, abandonar el periodismo de los dijos, ¿sí? Para ir al periodismo de investigación, claro, ¿no? Es lo que tenemos que hacer. Y ahora lo estamos Se nos acabó viendo. El tiempo, Osvaldo. Bueno. Así, horrible. Tuvimos 2 programas, se nos acabó. Lo siento mucho, pero yo los invito a que compren el libro de Osvaldo. Realmente es muy iluminador. Y a que sigan con nosotros la próxima semana en Diametral Periodismo de Coyuntura. Soy Temoris Greco y feliz sábado. Nos vemos pronto.